¿Y si te dijera que la mayoría de lo que te enseñaron sobre dinero y fe está incompleto? Desde pequeños nos dijeron que el dinero es peligroso, que los ricos se alejan de Dios, que lo espiritual y lo financiero no deben mezclarse. Pero cuando tú abres la Biblia por ti mismo, te das cuenta de algo impactante. No está llena de pastores. Está llena de empresarios. Gente que compraba, vendía, administraba, invertía. Y aún así caminaba con Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué nadie te explicó esto así? Hoy vamos a romper esa idea. Y vas a entender cómo la Biblia realmente ve el dinero, los negocios y tu propósito. ¿Y si te dijera que la mayoría de lo que te enseñaron sobre dinero y fe está incompleto? No necesariamente falso, pero sí incompleto. Desde pequeños crecimos escuchando frases como: el dinero daña a las personas. Los ricos se alejan de Dios. Entre más espiritual seas, menos material debe ser. Dios y el dinero no se mezclan. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso empezó a construir una mentalidad dentro de ti. Una mentalidad donde prosperar se siente raro. Donde ganar dinero genera culpa. Donde crecer financieramente parece algo sospechoso. Y entonces pasa algo muy peligroso. Empiezas a limitarte tú mismo. Te frenas antes de avanzar. Te saboteas cuando empiezas a crecer. Y hasta rechazas oportunidades, porque en el fondo sientes que no son correctas. Pero aquí es donde tienes que hacer una pausa. Y preguntarte algo con total honestidad. ¿Esto realmente viene de la Biblia? ¿O viene de interpretaciones humanas? Porque hay una gran diferencia. Una cosa es lo que dice la Biblia. Y otra muy distinta es lo que la gente ha repetido durante años. Y cuando tú decides ir directamente a la fuente, cuando tú abres la Biblia sin filtros, sin prejuicios, sin ideas heredadas, te das cuenta de algo que puede cambiarte la vida. La Biblia no demoniza el dinero. La Biblia expone el corazón. Y esto es clave. Porque el dinero, por sí solo, no tiene moral. No es bueno ni malo. Es neutro. Es simplemente un amplificador. Amplifica lo que ya hay dentro de ti. Si hay generosidad, la expande. Si hay ego, lo multiplica. Si hay inseguridad, la hace más evidente. Si hay propósito, lo potencia. Entonces el problema nunca fue el dinero. El problema es lo que el dinero revela. Por eso la Biblia no ataca la riqueza. Ataca la idolatría. No condena tener. Condena depender. No critica producir. Critica poner tu identidad en lo que produces. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque si tú creciste creyendo que el dinero era algo negativo, probablemente también creciste con miedo a prosperar. Y ese miedo es silencioso. No siempre lo notas. Pero se refleja en tus decisiones. En cómo cobras. En cuánto crees que mereces ganar. En el tipo de oportunidades que aceptas o rechazas. Incluso en cómo ves a otras personas exitosas. Porque si en tu mente el dinero está asociado con algo malo, entonces nunca te vas a permitir tenerlo en abundancia. Y si lo llegas a tener, lo vas a perder. No porque no seas capaz, sino porque tu mente no está alineada con sostenerlo. Por eso hay personas que ganan dinero, pero no lo retienen. Crecen, pero vuelven al mismo punto. Avanzan, pero algo siempre los hace retroceder. Y muchas veces no es falta de oportunidades. Es una creencia interna que los limita. Ahora, mira esto con atención. Cuando tú lees la Biblia sin ese filtro, empiezas a ver patrones completamente diferentes. Empiezas a notar que muchos de los hombres usados por Dios tenían recursos, tenían influencia, tenían responsabilidad económica. No eran personas desconectadas del mundo real. Eran personas que operaban dentro del sistema, pero con principios distintos. Compraban tierras, administraban bienes, multiplicaban recursos, tomaban decisiones financieras, y aún así, caminaban con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy muchos creen que la espiritualidad está peleada con las finanzas? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque es más fácil enseñar pobreza que enseñar responsabilidad. Es más fácil decir el dinero es malo que enseñar a alguien a manejarlo correctamente. Es más fácil evitar el tema
que profundizar en él. Pero tú no estás aquí para lo fácil. Estás aquí para entender la verdad. Y la verdad es esta. Dios no quiere que vivas con miedo al dinero. Quiere que vivas con dominio sobre él. No quiere que lo rechaces. Quiere que lo administres. No quiere que lo idolatres. Pero tampoco que lo ignores. Quiere que lo pongas en su lugar correcto. Porque cuando el dinero está en su lugar correcto, deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. Una herramienta para construir, para impactar, para servir, para expandir propósito. Y aquí es donde todo se redefine. Porque ya no ves el dinero como algo peligroso, sino como algo que requiere madurez. Ya no ves la riqueza como un riesgo, sino como una responsabilidad. Y empiezas a entender algo poderoso. Que el verdadero conflicto nunca fue entre Dios y el dinero. Fue entre el dinero y el corazón del hombre. Si tú analizas la Biblia con atención, sin prejuicios y sin ideas preconcebidas, te vas a encontrar con algo que rompe completamente el molde de lo que muchos creen. Muchos de los hombres más usados por Dios no eran pastores. No estaban encerrados en un templo. No vivían desconectados del mundo. No estaban alejados de la economía, de los negocios o de la toma de decisiones. Eran empresarios. Eran administradores. Eran personas que tenían que lidiar con recursos, con escasez, con abundancia y con responsabilidad. Personas que tomaban decisiones reales. Decisiones que afectaban familias, ciudades y hasta naciones completas. Y esto cambia todo. Porque te obliga a dejar de ver la espiritualidad como algo separado de la vida real. Y empezar a verla como algo completamente integrado. Por ejemplo, José no solo era un hombre espiritual. Era un administrador estratégico. Un hombre capaz de interpretar tiempos, anticipar crisis y diseñar sistemas para sostener una nación en medio de la escasez. No estaba predicando desde un púlpito. Estaba gestionando recursos en medio de una crisis global. Abraham no solo tenía fe. Tenía posesiones, tierras, ganado, influencia. Era un hombre que entendía lo que era crecer, moverse, negociar, tomar decisiones que impactaban generaciones. Salomón no solo era sabio. Era extremadamente próspero. Manejaba riqueza, relaciones internacionales, comercio, construcción. Y aún así, su sabiduría venía de Dios. Entonces, cuando tú ves esto en conjunto, ya no puedes ignorarlo. No puedes seguir diciendo que la Biblia está en contra del crecimiento financiero. Porque la evidencia muestra lo contrario. Pero aquí es donde viene el punto más importante de todos. Dios no tiene problema con que generes riqueza. El problema nunca ha sido la riqueza. El problema es cuando la riqueza te genera a ti. Cuando el dinero empieza a definir quién eres. Cuando tu valor depende de lo que tienes. Cuando tu paz depende de cuánto facturas. Ahí es donde todo se distorsiona. Porque el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad. Y cuando eso pasa, pierdes el control. Por eso hay personas que, incluso teniendo mucho dinero, viven vacías. Porque construyeron hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Y aquí es donde la Biblia es clara, aunque muchas veces mal interpretada. No está en contra de que tengas cosas. Está en contra de que las cosas te tengan a ti. No está en contra de que prosperes. Está en contra de que pierdas tu propósito en el proceso. No está en contra de que crezcas. Está en contra de que olvides quién te permitió crecer. Y este es el equilibrio que casi nadie entiende. Porque hay dos extremos peligrosos. El primero es idolatrar el dinero. Hacerlo el centro de tu vida. Creer que todo se trata de acumular, crecer, escalar, sin límite. Pero el segundo extremo es rechazarlo completamente. Tenerle miedo. Evitarlo. Pensar que es algo negativo o espiritualizar la escasez. Y ambos extremos están equivocados. Porque en ambos casos, el dinero sigue teniendo poder sobre ti. En uno, porque lo amas demasiado. En el otro, porque le tienes miedo. Pero la verdadera libertad está en otro nivel. Cuando el dinero ya no te controla. Ni por deseo, ni por rechazo. Cuando puedes tenerlo, sin depender de él. Cuando puedes usarlo, sin perderte en él. Cuando puedes multiplicarlo, sin convertirlo en tu Dios.
Ahí es donde entras en una posición completamente diferente. Y eso es exactamente lo que vemos en la Biblia. Personas que no eran esclavas de sus recursos, pero tampoco ignoraban su responsabilidad. Personas que entendían que el dinero no era el propósito, pero sí era una herramienta para cumplirlo. Y esto es clave para ti hoy. Porque si tú estás construyendo algo, un negocio, un proyecto, una visión, necesitas entender esto desde ya. El dinero no es el fin. Es el medio. No es tu identidad. Es una herramienta. No es tu seguridad. Es un recurso. Y cuando tú lo ves así, todo cambia. Dejas de perseguirlo con ansiedad. Y empiezas a administrarlo con propósito. Dejas de obsesionarte con cuánto ganas. Y empiezas a enfocarte en quién te estás convirtiendo. Porque al final, no se trata de cuánto dinero puedes hacer. Se trata de cuánto puedes crecer sin perderte en el proceso. Y aquí es donde la pregunta cambia completamente. Ya no es, ¿está mal querer dinero? La verdadera pregunta es, ¿estoy listo para manejarlo correctamente cuando llegue? Porque generar dinero es una habilidad. Pero sostenerlo, eso es carácter. Y Dios no está buscando solo personas que produzcan. Está buscando personas que puedan sostener, administrar y representar bien lo que Él pone en sus manos. Por eso hay más empresarios que pastores en la Biblia. Porque el punto nunca fue el rol. Fue la responsabilidad. Y la responsabilidad financiera también es espiritual. Aquí viene uno de los principios más poderosos. Y al mismo tiempo, uno de los más ignorados por quienes quieren crecer rápido. Dios no empieza transformando tu negocio. Empieza transformándote a ti. Y esto puede ser incómodo. Porque todos queremos resultados visibles. Queremos ver más dinero, más clientes, más oportunidades, más crecimiento. Pero Dios no trabaja primero en lo visible. Trabaja en lo interno. Porque Él entiende algo que muchos ignoran. Si tu negocio crece más rápido que tu carácter, eso no es una bendición, es una bomba de tiempo. Y puede que no explote hoy. Puede que no explote mañana. Pero eventualmente, explota. En forma de estrés. En forma de malas decisiones. En forma de relaciones rotas. En forma de pérdida, incluso de todo lo que construiste. Porque cuando no estás listo por dentro, no puedes sostener lo que tienes por fuera. Y aquí es donde muchos empresarios cometen el mismo error. Se enfocan obsesivamente en crecer, pero ignoran en quién se están convirtiendo en el proceso. Quieren escalar sin madurar. Quieren multiplicar sin formarse. Quieren resultados sin transformación. Y entonces empiezan a orar cosas como: Dios, dame más ventas. Dios, haz crecer mi empresa. Dios, ábreme puertas. Dios, dame más dinero. Pero lo que no ven es que Dios está respondiendo de una manera diferente. No siempre con más, sino con proceso. Porque mientras tú estás pidiendo crecimiento, Dios está trabajando en tu capacidad. Mientras tú estás pidiendo resultados, Dios está formando tu carácter. Mientras tú estás pidiendo expansión, Dios está fortaleciendo tu identidad. Y esto es clave entenderlo. Dios no te da lo que quieres, te da lo que puedes sostener. Porque darte más sin preparación no sería amor, sería irresponsabilidad. Imagínate darle millones a una persona sin disciplina, sin control emocional, sin principios. No lo bendices, lo expones. Y eso es exactamente lo que muchos están pidiendo sin darse cuenta. Quieren más, pero no están listos para lo que ese más implica. Porque más dinero no solo trae beneficios, también trae presión. Más decisiones, más responsabilidad, más tentaciones, más exposición. Y si no tienes el carácter para manejar eso, el crecimiento se convierte en una carga. Por eso ves personas que logran éxito y terminan destruyéndose, no porque el éxito sea malo, sino porque llegaron sin estar preparados. Y aquí es donde este principio se vuelve aún más profundo. Dios está más interesado en quién eres que en lo que tienes, porque lo que tienes puede cambiar. Pero quién eres define cómo manejas todo lo demás. Por eso el proceso de Dios siempre empieza contigo,
con tu mentalidad. Porque si piensas pequeño, vas a limitar lo que puedes construir. Si tienes mentalidad de escasez, aunque ganes dinero, siempre sentirás que no es suficiente. Si tienes miedo, vas a sabotear oportunidades. Luego viene tu disciplina. Porque el talento abre puertas, pero la disciplina las mantiene abiertas. Muchos quieren resultados grandes, pero con hábitos pequeños. Quieren crecimiento, sin constancia. Quieren éxito, sin estructura. Y eso no funciona. Dios no bendice la intención, bendice la consistencia. Después viene tu identidad. Y este es uno de los puntos más importantes. Porque si no sabes quién eres, vas a buscar tu valor en lo que haces. En tu negocio, en tu dinero, en tus resultados. Y eso es peligroso. Porque el día que algo falle, sientes que tú fallaste. El día que pierdas, sientes que perdiste valor. Pero cuando tu identidad está firme, puedes tener mucho o poco y seguir siendo el mismo. No dependes del dinero para sentirte suficiente. No dependes del negocio para sentirte valioso. Y desde ahí, puedes construir con libertad. Sin ansiedad. Sin miedo. Sin necesidad de probar nada. Y aquí es donde todo se conecta. Porque tu empresa nunca va a crecer más allá de lo que tú puedes sostener. Puedes tener picos, momentos de crecimiento rápido. Pero si tu nivel interno no está alineado, vas a volver al nivel que sí puedes manejar. Por eso hay personas que crecen, y luego caen, avanzan, y retroceden, suben, y vuelven al mismo punto. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, sino porque su estructura interna no está lista para sostener ese nivel. Y Dios, en su sabiduría, muchas veces permite procesos que parecen lentos, pero en realidad son necesarios. Procesos donde te forma, donde te corrige, donde te confronta, donde te hace crecer por dentro. Porque Él no está construyendo solo un negocio, está construyendo una persona capaz de manejar más, sin perderse. Una persona capaz de crecer, sin destruirse. Una persona capaz de prosperar, sin olvidar su propósito. Y aquí viene una verdad fuerte. El crecimiento que no viene acompañado de transformación, no dura. Puede impresionar por un momento, pero eventualmente colapsa. En cambio, cuando el crecimiento viene después del proceso, es estable, es sostenible, es saludable, es real. Y tal vez ahora entiendes por qué algunas cosas no han pasado aún. No es que Dios te haya olvidado. No es que no tengas potencial. Es que estás en proceso. Y el proceso no es un castigo. Es preparación. Preparación para lo que viene. Porque cuando llegue el momento, no solo vas a tener más, vas a estar listo para sostenerlo. Vivimos en una generación obsesionada con lo visible. Todo gira alrededor de lo que se puede mostrar. Resultados, dinero, reconocimiento, seguidores, likes, éxito. La gente no solo quiere crecer, quiere que los demás lo vean crecer. No solo quiere avanzar, quiere validación. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir el valor de nuestra vida por lo que es visible para otros. Pero aquí es donde el reino de Dios rompe completamente esa lógica. Porque funciona al revés. Primero lo invisible, después lo visible. Primero lo interno, después lo externo. Primero lo que nadie ve, después lo que todos celebran. Y este principio es incómodo, porque va en contra de todo lo que el mundo nos ha enseñado. Porque el mundo dice, muéstralo, presúmelo, hazlo visible, haz que todos lo vean. Pero Dios dice, constrúyelo en secreto. Fortalécelo en lo oculto. Afírmalo cuando nadie te está mirando. Y aquí es donde muchos fallan. Porque quieren la recompensa pública, sin haber pasado por el proceso privado. Quieren que Dios bendiga su negocio públicamente, pero no tienen vida privada con Él. Quieren crecimiento, sin intimidad. Quieren resultados, sin proceso. Quieren impacto, sin profundidad. Y eso no funciona. Porque lo público siempre es un reflejo de lo privado. Lo que tú construyes cuando nadie te ve.
Es lo que sostiene lo que se ve cuando todos te miran. Si en lo secreto hay disciplina, en lo público habrá consistencia. Si en lo secreto hay enfoque, en lo público habrá resultados. Si en lo secreto hay orden, en lo público habrá estabilidad. Pero si en lo secreto hay vacío, ese vacío tarde o temprano se va a notar. Porque puedes sostener una imagen por un tiempo, pero no para siempre. Eventualmente, lo que eres en privado, termina saliendo a la luz. Y aquí es donde este principio se vuelve aún más real. Si hay vacío en tu interior, eventualmente habrá vacío en tu negocio. Puedes tener ventas, pero no paz. Puedes tener clientes, pero no claridad. Puedes crecer, pero sentirte perdido. Porque estás construyendo algo por fuera, que no tiene una base sólida por dentro. Y eso es peligroso. Porque mientras más creces, más evidente se vuelve ese vacío. Más ruido, más presión, más ansiedad. Y empiezas a darte cuenta de algo. El problema no era el negocio. El problema eras tú. Y esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque muchos están tratando de arreglar su negocio, cuando lo que necesitan es trabajar en su interior. Están buscando estrategias, cuando lo que necesitan es alineación. Están buscando más ingresos, cuando lo que necesitan es más profundidad. Porque tu empresa no es independiente de ti, es un reflejo de ti. Refleja tu nivel de disciplina, refleja tu forma de pensar, refleja tu orden o tu desorden. Refleja lo que eres, incluso cuando nadie está mirando. Por eso hay personas que facturan mucho, pero viven en ansiedad constante. No pueden parar. No pueden desconectarse. No pueden disfrutar lo que tienen. Porque todo su sistema interno está desalineado. Y mientras más crecen, más atrapados se sienten. Más presión. Más miedo a perder. Más necesidad de sostener una imagen. Y eso no es libertad. Eso es esclavitud disfrazada de éxito. Pero también hay otro tipo de persona. Personas que tal vez no están en su punto más alto todavía. Pero tienen algo que no se compra con dinero. Paz, claridad, dirección, estabilidad interna. Personas que están en proceso, pero están firmes. Que están construyendo, pero con bases sólidas. Que tal vez no tienen todo aún, pero están listos para cuando llegue. Y ahí es donde está la diferencia. Porque no se trata solo de cuánto creces. Se trata de cómo creces. No se trata solo de llegar. Se trata de en quién te conviertes en el camino. Y aquí viene una verdad poderosa. El verdadero crecimiento empieza cuando nadie te está viendo. Empieza cuando decides hacer lo correcto, aunque nadie lo celebre. Empieza cuando trabajas en tu disciplina, sin necesidad de mostrarlo. Empieza cuando fortaleces tu relación con Dios, sin buscar reconocimiento. Empieza cuando eliges crecer por dentro, aunque por fuera aún no se note. Porque ese crecimiento es el que permanece, es el que sostiene, es el que te permite llegar lejos y quedarte ahí. Porque muchos pueden llegar, pero pocos pueden mantenerse. Y la diferencia no está en el talento, ni en las oportunidades. Está en lo que construyeron en secreto. Porque lo secreto no solo precede a lo público, lo sostiene. Y si no tienes una base interna sólida, todo lo que construyas por fuera, eventualmente se cae. Por eso Dios no tiene prisa. Porque Él no está impresionado por lo rápido. Está comprometido con lo profundo. ¿No le interesa que crezcas rápido? Si eso significa que te vas a romper después. Prefiere formarte lento, pero firme. Prefiere llevarte por proceso, pero con propósito. Prefiere construir en ti algo real, antes de exponerte a algo grande. Y tal vez por eso sientes que vas más lento que otros. Tal vez por eso sientes que no estás donde quisieras. Pero lo que no ves, es que estás construyendo algo que otros no tienen. Base. Y cuando tienes base, puedes construir alto. Puedes crecer sin miedo. Puedes avanzar sin perderte. Puedes prosperar sin destruirte. Porque ya no dependes de lo que se ve, sino de lo que eres. Y cuando lo que eres está firme, todo lo demás encuentra su lugar. Aquí es donde muchos fallan. Y no lo saben. Porque desde afuera parece que el problema es la falta de dinero.
Pero en realidad, muchas veces el problema es la falta de preparación interna para manejarlo. Todos quieren abundancia. Todos quieren crecer. Todos quieren ganar más. Todos quieren libertad financiera. Todos quieren vivir mejor. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere enfrentar. Pocos están listos para la abundancia que dicen querer. Y no porque no tengan talento. No porque no tengan ideas. No porque no tengan oportunidades. Sino porque la abundancia no solo cambia lo que tienes. Revela quién eres. Y esto es clave entenderlo. Porque muchas personas creen que el dinero va a solucionar sus problemas. Cuando en realidad, muchas veces los expone. El dinero no te transforma mágicamente en alguien mejor. El dinero te quita filtros. Te expone. Saca a la superficie lo que ya estaba dentro de ti, pero que tal vez no era tan evidente. Si eres inseguro, el dinero no te da seguridad real. Solo amplifica esa inseguridad. Empiezas a compararte más. A tener miedo de perder. A depender de lo que tienes para sentirte suficiente. Si eres orgulloso, el dinero no te hace humilde, te hace más arrogante. Te sientes superior. Empiezas a medir a las personas por lo que tienen. Pierdes la capacidad de escuchar, de aprender, de reconocer errores. Si eres desordenado, el dinero no te organiza. Te descontrola más. Gastas sin pensar. Inviertes sin criterio. Tomas decisiones impulsivas. Si eres generoso, el dinero no cambia eso. Lo expande. Puedes ayudar más. Puedes impactar más. Puedes construir más. Entonces el dinero no es el problema. El dinero es un multiplicador. Multiplica lo bueno. Y multiplica lo malo. Por eso Dios muchas veces no te da más. No porque no pueda. No porque no quiera. No porque no seas capaz de generarlo. Sino porque te ama demasiado como para darte algo que en tu estado actual podría destruirte. Y esto puede ser difícil de aceptar. Porque desde tu perspectiva, tener más parece la solución. Pero desde la perspectiva de Dios, darte más sin preparación es un riesgo. Imagínate darle una gran cantidad de dinero a alguien que no tiene control emocional. A alguien que toma decisiones por impulso. A alguien que busca validación en lo externo. A alguien que no sabe decir que no. No lo estás bendiciendo. Lo estás exponiendo. Porque el dinero no solo trae beneficios. También trae presión. Presión por mantener. Presión por crecer. Presión por sostener un estilo de vida. Presión por tomar decisiones cada vez más grandes. Y si no tienes la madurez para manejar eso, esa presión te rompe. Por eso hay personas que llegan a tener mucho. Y terminan perdiéndolo todo. No porque no supieran cómo hacerlo, sino porque no supieron cómo sostenerlo. Y aquí viene una verdad fuerte, pero necesaria. Hay personas que no están pobres por falta de oportunidades. Están pobres porque aún no están listas para administrar más. Y esto no es para juzgar. Es para despertar. Porque mientras sigas creyendo que el problema es externo, no vas a trabajar en lo que realmente importa. Pero cuando entiendes que el problema puede ser interno, todo cambia. Empiezas a trabajar en tu mentalidad, en tu disciplina, en tu carácter. Empiezas a preguntarte, ¿estoy listo para manejar más sin perder el control? ¿Estoy listo para crecer sin perder mi esencia? ¿Estoy listo para tener sin depender de eso para sentirme valioso? Porque el problema no es lo que tienes. El problema es lo que harías si tuvieras más. Y aquí es donde se define todo. ¿Qué harías si hoy tu ingreso se duplicara? ¿Qué harías si mañana tu negocio explotara? ¿Qué harías si tuvieras acceso a oportunidades que hoy no tienes? ¿Te mantendrías firme? ¿O cambiarías? ¿Seguirías con tus principios? ¿O los negociarías? ¿Seguirías siendo disciplinado? ¿O te relajarías? ¿Seguirías teniendo propósito? ¿O te distraerías? Porque la abundancia no solo te da opciones. Te prueba. Te pone en escenarios donde tienes que decidir quién eres realmente. Y ahí es donde muchos fallan. Porque es fácil hablar de principios cuando no hay presión. Es fácil decir que eres disciplinado cuando no tienes opciones. Es fácil decir que eres humilde cuando no tienes poder. Pero cuando llega el dinero, cuando llegan las oportunidades, cuando llega la influencia, ahí es donde se revela la verdad.
Por eso el proceso es tan importante. Porque el proceso no es solo para que aprendas a generar. Es para que aprendas a sostener. No es solo para que crezcas. Es para que no te destruyas cuando crezcas. No es solo para que llegues. Es para que no te pierdas cuando llegues. Y aquí viene algo que puede cambiar completamente tu enfoque. Tal vez no necesitas más dinero ahora. Tal vez necesitas más preparación, más claridad, más dominio propio, más madurez. Porque cuando tú creces por dentro, lo de afuera llega como consecuencia. Pero cuando intentas forzar lo de afuera, sin haber trabajado lo de adentro, todo se vuelve inestable. Y eventualmente, se cae. Por eso el enfoque no debería ser ¿cómo hago más dinero? Debería ser ¿en quién me tengo que convertir para manejar más dinero correctamente? Porque cuando te conviertes en esa persona, el dinero deja de ser un problema. Se convierte en una herramienta. Y tú dejas de ser alguien que persigue, para convertirte en alguien que administra. Y ahí es donde está el verdadero nivel. Porque ya no se trata de cuánto puedes ganar. Se trata de cuánto puedes sostener. Sin perder tu paz, tu enfoque y tu propósito. Uno de los mayores engaños de esta generación es creer que el éxito financiero es la meta. Que todo se trata de facturar más, de crecer más, de escalar más rápido, de acumular más. Y aunque el crecimiento financiero no es malo, el problema empieza cuando lo conviertes en el centro de tu vida. Porque entonces dejas de construir una vida y empiezas a perseguir un número. Y eso es peligroso. Porque el dinero nunca fue diseñado para darte propósito, ni identidad, ni paz. Y cuando intentas sacarle al dinero lo que no puede darte, terminas vacío, incluso teniendo mucho. Por eso, cuando tú miras la Biblia con atención, te das cuenta de algo completamente diferente a lo que el mundo enseña. El enfoque nunca es el dinero, es el carácter. Nunca se trata de cuánto tienes, sino de quién eres mientras lo tienes. Nunca se trata de cuánto creces, sino de cómo creces. Porque el dinero no cambia a las personas, las revela. Y esto es una verdad que se repite una y otra vez en la vida real. Por eso vemos empresarios que crecen y se vuelven arrogantes. Empiezan a creerse superiores, a pensar que lo lograron solos, a desconectarse de la humildad que los llevó hasta ahí. Dejan de escuchar, dejan de aprender, dejan de reconocer errores. Y poco a poco, su mismo ego empieza a destruir lo que construyeron. Otros crecen, pero pierden su propósito. Empiezan con una visión clara, con intención, con valores, pero en el camino, se desvían, se enfocan solo en el dinero, solo en escalar, solo en producir, y sin darse cuenta, terminan construyendo algo que ya no representa quiénes son. Ganan más, pero se sienten vacíos. Avanzan más, pero sin dirección. Y también están los que crecen y se destruyen por dentro. Por fuera todo parece perfecto. Resultados, ingresos, reconocimiento. Pero por dentro, ansiedad, estrés, inseguridad, miedo constante a perder lo que tienen. Y viven atrapados en un ciclo donde nunca es suficiente. Siempre necesitan más. Siempre sienten presión. Siempre están corriendo. ¿Por qué pasa esto? Porque crecieron hacia afuera, pero no hacia adentro. Y cuando el crecimiento externo supera tu desarrollo interno, se crea una desconexión, una tensión, un desbalance que tarde o temprano pasa factura. Porque puedes sostener una imagen por un tiempo, pero no una vida completa. Eventualmente, lo que eres por dentro define cuánto puedes sostener por fuera. Y aquí es donde entra el verdadero principio. Cuando una persona es formada en carácter, todo cambia. Porque ya no depende de las circunstancias, sino de su estabilidad interna. Puede manejar escasez sin perder fe. No entra en desesperación. No pierde dirección. No se rinde. Sabe que es una etapa, no una identidad. No se define por lo que tiene, sino por quién es. Y eso le da una fortaleza que no depende del dinero. Pero también puede manejar abundancia, sin perder humildad. No se llena de ego. No se desconecta de la realidad.
No se olvida de dónde viene. Sigue aprendiendo. Sigue creciendo. Sigue con los pies en la tierra. Y eso es raro. Porque la mayoría sabe manejar la escasez. Pero no la abundancia. Saben sobrevivir. Pero no saben sostener. Y ahí es donde el carácter hace toda la diferencia. Porque el carácter es lo que te permite mantenerte firme. Cuando todo cambia a tu alrededor. Es lo que te permite crecer. Sin perderte. Es lo que te permite avanzar. Sin destruirte. Y esto te lleva a otro nivel completamente distinto. Ya no dependes del dinero para tu identidad. No necesitas ganar más para sentirte suficiente. No necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas validación externa. Tu valor no está en lo que produces. Está en quién eres. Y eso te libera. Te libera de la presión. Te libera de la ansiedad. Te libera de la comparación. Porque ya no estás compitiendo. Estás construyendo. Y tampoco dependes del negocio para tu valor. Tu negocio puede crecer. O puede pasar por momentos difíciles. Pero tú sigues firme. Porque tu identidad no está conectada a tus resultados. Y ahí es donde está el verdadero poder. Porque cuando llegas a ese punto, dejas de ser esclavo de lo que tienes. Ya no te controla. Ya no te define. Ya no te domina. Ahora tú gobiernas lo que tienes. Tú decides. Tú administras. Tú diriges. El dinero deja de ser un amo. Y se convierte en un recurso. Y eso cambia absolutamente todo. Porque ahora puedes usarlo con propósito. Puedes invertir con visión. Puedes dar con intención. Puedes construir con claridad. Ya no estás atrapado en la necesidad de acumular, sino enfocado en el propósito de lo que haces. Y aquí es donde la mayoría nunca llega. Porque se quedan en el nivel superficial del éxito. En los números. En los resultados. En lo visible. Pero el verdadero nivel está en lo invisible. En quién eres cuando nadie te ve. En cómo piensas. En cómo decides. En cómo manejas lo que tienes. Porque al final, no se trata de cuánto dinero puedes hacer. Se trata de en quién te conviertes mientras lo haces. Y si pierdes eso, no importa cuánto ganes. Ya perdiste. Pero si construyes carácter, entonces puedes ganar sin perderte. Puedes crecer sin romperte. Puedes prosperar sin vaciarte. Y eso sí es verdadero éxito. Fuego. Entonces, después de todo lo que hemos visto, vuelve la pregunta inicial. ¿Por qué en la Biblia hay más empresarios que pastores? Y ahora la respuesta ya no es superficial. No tiene que ver con títulos. No tiene que ver con posiciones. No tiene que ver con roles visibles. Tiene que ver con algo mucho más profundo. La responsabilidad. Porque al final, Dios no está buscando etiquetas. No está buscando personas que simplemente digan que creen. Está buscando personas que sepan administrar lo que Él pone en sus manos. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata de lo que dices. Se trata de lo que haces con lo que tienes. Se trata de cómo manejas tu tiempo. Cuando nadie te está presionando. Se trata de cómo usas tus recursos. Cuando tienes la libertad de decidir. Se trata de cómo respondes a las oportunidades. Cuando se abren puertas frente a ti. Porque todo eso es administración. Y la administración es espiritual. No es solo algo práctico. No es solo algo financiero. Es una expresión directa de tu carácter. De tu enfoque. De tu madurez. De tu nivel de conciencia. Por eso Dios usa personas que saben administrar. No necesariamente las más talentosas. No necesariamente las más inteligentes. No necesariamente las más preparadas en lo técnico. Sino las que son fieles con lo que tienen. Las que no necesitan tener mucho para actuar correctamente. Las que no necesitan ser vistas para hacer lo correcto. Las que no dependen de las circunstancias para mantenerse firmes. Personas que entienden que todo lo que tienen no es casualidad. Es responsabilidad. Tiempo. Recursos. Relaciones. Ideas. Oportunidades. Y sí, eso incluye el dinero. Porque el dinero no es un tema separado de lo espiritual. Es una extensión de ello. Refleja prioridades. Refleja decisiones.
Refleja lo que realmente valoras. Puedes decir muchas cosas, pero cómo manejas tu dinero, muestra la verdad. Muestra qué tan disciplinado eres. Qué tan enfocado estás. Qué tan alineado estás con tu propósito. Y por eso la Biblia no evita el tema del dinero. Lo confronta. Lo pone sobre la mesa. Lo conecta directamente con el corazón. Porque no se trata de cuánto tienes. Se trata de qué lugar ocupa en tu vida. Por eso la Biblia no está en contra de que prosperes. No está en contra de que crezcas. No está en contra de que generes riqueza. No está en contra de que avances. Está en contra de que te pierdas en el proceso. Porque es muy fácil empezar bien y desviarse en el camino. Es muy fácil comenzar con propósito y terminar con ambición vacía. Es muy fácil construir algo grande y perderte a ti mismo en el intento. Y ahí es donde está el verdadero peligro. No en tener dinero, sino en que el dinero te tenga a ti. Porque cuando el dinero te controla, tus decisiones cambian. Empiezas a hacer cosas que antes no harías. Empiezas a justificar lo que antes sabías que estaba mal. Empiezas a negociar tus principios, poco a poco. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta. Porque no pasa de un día para otro. Pasa gradualmente. Paso a paso. Decisión tras decisión. Hasta que un día, te miras, y ya no eres la persona que empezaste siendo. Y eso es lo que Dios quiere evitar. No quiere quitarte el dinero. Quiere protegerte de perderte. Quiere que crezcas, pero con fundamento. Quiere que avances, pero con dirección. Quiere que prosperes, pero con propósito. Y aquí es donde todo se resume en una sola pregunta. No es, ¿Dios quiere que tenga más? Esa no es la pregunta correcta. Porque la respuesta, en muchos casos, es sí. La verdadera pregunta es, ¿estoy listo para manejar más sin perderme? ¿Estoy listo para crecer sin dejar de ser quien debo ser? ¿Estoy listo para tener más, sin depender de eso para mi identidad? ¿Estoy listo para avanzar, sin sacrificar mis principios? ¿Estoy listo para prosperar, sin desconectarme de mi propósito? Porque si la respuesta es no, entonces el enfoque no debería ser tener más. Debería ser crecer por dentro. Prepararte. Formarte. Desarrollarte. Convertirte en alguien que pueda sostener lo que viene. Porque el dinero llega. Pero el carácter es lo que lo mantiene. Las oportunidades aparecen. Pero la madurez es lo que la sostiene. El crecimiento sucede. Pero la identidad es lo que lo estabiliza. Y cuando tú entiendes esto, dejas de correr desesperadamente detrás del dinero. Y empiezas a construir una vida que lo puede sostener. Empiezas a moverte con intención. Con claridad. Con enfoque. Ya no desde la ansiedad, sino desde la preparación. Y eso cambia completamente tu camino. Porque ahora no solo estás buscando crecer. Estás buscando crecer correctamente. No solo estás buscando avanzar. Estás buscando avanzar sin perderte. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que solo llega y alguien que llega y permanece. Porque muchos llegan, pero pocos se quedan. Muchos logran, pero pocos sostienen. Muchos construyen, pero pocos mantienen. Y la diferencia siempre vuelve al mismo punto: el carácter. Por eso este mensaje no es solo motivación. Es una invitación. Una invitación a mirarte por dentro. A evaluar tu enfoque. A revisar tus prioridades. A preguntarte con honestidad: ¿estoy listo para lo que estoy pidiendo? Y si la respuesta es no, no pasa nada. Eso no es fracaso. Eso es conciencia. Y la conciencia es el primer paso para el crecimiento real. Porque cuando te haces consciente, puedes empezar a trabajar. Puedes empezar a cambiar. Puedes empezar a construir algo diferente. Algo más sólido. Más real. Más alineado. Y eso es lo que te va a llevar más lejos. No solo en dinero, sino en vida. Por eso, si este mensaje te hizo ver las cosas diferente, si algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que esto no es solo información, sino dirección, entonces este canal es para ti. Porque esto apenas empieza. Aquí no vamos a hablar solo de dinero. Vamos a hablar de mentalidad, de carácter, de propósito, de crecimiento real,
de cómo construir algo por fuera, sin perder lo que eres por dentro. Así que suscríbete. Porque lo que viene no es contenido vacío. Es contenido que te va a retar, que te va a confrontar, que te va a hacer crecer. Y ahora quiero leerte a ti. No solo que veas el video, quiero que participes. Quiero que tomes una decisión. Escribe en los comentarios. Voy a prosperar. Pero no como una frase vacía. Escríbelo como una declaración. Como una decisión. Como un compromiso contigo mismo. De que no solo vas a buscar dinero, vas a buscar convertirte en la persona capaz de sostenerlo. De que no solo vas a querer crecer, vas a hacerlo correctamente. De que no solo vas a avanzar, vas a hacerlo con propósito. Porque cuando haces eso, todo cambia. Y ahí es donde empieza tu verdadero crecimiento.